Había una vez, en un mundo donde los misterios del pasado aún susurraban en las sombras de las ruinas antiguas, un arqueólogo llamado Pedro, con el cabello revuelto por innumerables jornadas bajo el sol y los ojos brillantes de curiosidad. Pedro no era un arqueólogo común. Su obsesión, desentrañar el enigma del destino de los neandertales, esa especie enigmática de homínidos que una vez caminó por la tierra junto al Homo sapiens. Pedro había pasado años estudiando teorías, cada una más fascinante que la anterior. Una en particular capturó su imaginación, la hipótesis de que los neandertales no simplemente se desvanecieron en las brumas del tiempo, sino que fueron exterminados por nuestros propios ancestros, los Homo sapiens. Aunque esta idea era controvertida y desafiaba muchas creencias establecidas, Pedro estaba convencido de que, en algún lugar, existían pruebas concretas que podían desvelar la verdad. Armado con pala, cepillo y una determinación inquebrantable, Pedro se embarcó en una aventura que lo llevó a los rincones más remotos del mundo. Excavó en las profundidades de cuevas olvidadas, donde las pinturas rupestres contaban historias de un tiempo perdido. Analizó herramientas de piedra, buscando signos de conflicto y confrontación. A veces, se detenía, cerraba los ojos y trataba de escuchar los ecos de aquellos antiguos humanos, imaginando cómo podrían haber interactuado, luchado, y finalmente, cómo uno pudo haber aniquilado al otro. Su búsqueda lo llevó a Siberia, donde los huesos enterrados en el permafrost susurraban secretos de miles de años de antigüedad. En un yacimiento, Pedro encontró algo que hizo que su corazón latiera con fuerza, una punta de lanza incrustada en un hueso de Neandertal. ¿Era esta la prueba que había estado buscando? ¿El testimonio silencioso de un enfrentamiento mortal entre dos especies? A medida que Pedro profundizaba en su investigación, descubrió más indicios, marcas de cortes en huesos, signos de traumas en cráneos, pero también evidencias de interacción pacífica, como herramientas compartidas y posibles entrecruzamientos genéticos. La historia se tornaba más compleja. ¿Fue realmente un exterminio o una lenta absorción y desaparición debido a factores más sutiles como la competencia por recursos o enfermedades? La búsqueda de Pedro se convirtió en una odisea personal que desafió no solo su entendimiento del pasado, sino también su percepción de la naturaleza humana. En su corazón, empezó a comprender que la historia de los neandertales y los Homo sapiens era una historia de supervivencia, conflicto, pero también de coexistencia y adaptación. Mientras Pedro continuaba su incansable búsqueda, se encontró en las orillas del Mar Muerto, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. Aquí, descubrió una serie de cuevas que aún no habían sido exploradas por arqueólogos modernos. Con una mezcla de emoción y reverencia, Pedro se adentró en estas cámaras subterráneas, sintiendo el peso de miles de años de historia en cada paso. En el interior de una de estas cuevas, descubrió algo extraordinario, una serie de pinturas rupestres que mostraban figuras humanas junto a otras que claramente representaban a neandertales. Lo sorprendente era que estas figuras no estaban en conflicto, sino que parecían estar participando en algún tipo de ritual o celebración juntos. Esta revelación fue un giro inesperado para Pedro. ¿Podría ser que la relación entre Homo sapiens y neandertales fuera más compleja de lo que se había imaginado? Intrigado por este descubrimiento, Pedro se dedicó a estudiar estas pinturas con mayor detalle. Utilizando las más modernas tecnologías de datación, determinó que tenían aproximadamente 40,000 años de antigüedad. Esto significaba que las pinturas se habían creado durante un periodo en el que se creía que ambas especies coexistían. Paralelamente, Pedro comenzó a colaborar con genetistas, quienes estaban analizando el ADN antiguo extraído de restos neandertales. Los resultados, esto apoyaba la idea de que, en lugar de un exterminio violento, pudo haber habido periodos de coexistencia e incluso de interacción pacífica y cooperativa. Pedro se sumergió en el estudio de las culturas de los primeros Homo sapiens y neandertales, buscando entender cómo estas dos especies podrían haber interactuado. Empezó a desarrollar una teoría que sugería que, en algunos casos, las dos especies no solo coexistían, sino que tal vez compartían conocimientos, técnicas de caza y posiblemente rituales y creencias. Este nuevo enfoque revolucionó la manera en que los académicos veían la relación entre neandertales y Homo sapiens. Pedro se convirtió en una voz líder en el campo, desafiando la noción de una historia humana definida por la confrontación y sugiriendo en su lugar una historia más matizada, marcada por la cooperación y la interdependencia. La historia de Pedro es un recordatorio de que la verdad a menudo yace oculta bajo capas de suposiciones y creencias, esperando ser descubierta por aquellos lo suficientemente valientes para buscarla. Pedro,
En su búsqueda por revolucionar el entendimiento de la relación entre neandertales y Homo sapiens, enfrentó varios obstáculos, especialmente de la comunidad arqueológica, que se mostraba escéptica y a veces abiertamente hostil hacia sus teorías. Resistencia al cambio. La arqueología, como muchas disciplinas científicas, es a menudo reacia a las teorías que desafían el conocimiento establecido. Los colegas de Pedro eran escépticos, ya que sus ideas contradecían la narrativa dominante de una relación predominantemente conflictiva entre neandertales y Homo sapiens. Falta de evidencia concreta. Al principio, Pedro luchaba por encontrar pruebas irrefutables que respaldaran sus teorías. La interpretación de las pinturas rupestres y el análisis del ADN antiguo abrieron nuevas posibilidades, pero muchos en la comunidad científica exigían evidencias más contundentes y directas de interacción pacífica y cooperativa. Desafíos de financiamiento. Las investigaciones de Pedro requerían financiamiento significativo para excavaciones, análisis de ADN y datación de artefactos. Convencer a los organismos de financiación para que apoyaran una investigación tan controvertida fue una tarea ardua, especialmente cuando muchos preferían invertir en proyectos con hipótesis más convencionales. Publicar sus hallazgos en revistas científicas prestigiosas fue otro gran desafío. Los editores y revisores a menudo eran escépticos o críticos con sus métodos y conclusiones, lo que retrasaba o impedía la publicación de sus trabajos. Desafíos de comunicación. Explicar sus ideas a un público más amplio, incluyendo a otros arqueólogos, historiadores y el público general, fue complicado. Pedro tuvo que aprender a comunicar sus teorías complejas de manera efectiva, asegurándose de que fueran entendidas y apreciadas fuera de los círculos académicos especializados. Cuestionamientos personales y profesionales. Pedro también enfrentó cuestionamientos a su credibilidad y competencia profesional. Algunos colegas lo veían como un soñador o un idealista, cuestionando su rigor científico y su interpretación de las evidencias. A pesar de estos desafíos, Pedro perseveró. Con el tiempo, acumuló suficientes evidencias y ganó el apoyo de algunos colegas influyentes. Sus teorías comenzaron a ganar tracción, abriendo nuevas vías de investigación y cambiando la forma en que entendemos la historia de nuestra especie y sus parientes cercanos. En un giro inesperado de su ya fascinante carrera, Pedro se embarcó en una misión para descubrir rastros de ADN de neandertales en las poblaciones modernas del mundo. Su viaje en esta nueva aventura comenzó en un pequeño y polvoriento laboratorio, donde las secuencias de ADN antiguo lo esperaban para contar sus secretos milenarios. Inspirado por investigaciones recientes que sugerían la presencia de ADN de neandertales en el genoma humano moderno, Pedro decidió explorar esta conexión de una manera más profunda y global. Comenzó colaborando con genetistas de todo el mundo, recolectando y analizando muestras de ADN de diversas poblaciones. El primer gran descubrimiento se produjo cuando Pedro y su equipo identificaron segmentos de ADN neandertal significativamente altos en una población en una remota región de Asia. Esto fue sorprendente y revelador, sugiriendo un nivel de interacción mucho más profundo entre neandertales y Homo sapiens de lo que se había imaginado previamente. Con cada muestra de ADN analizada, Pedro empezó a ver un patrón emergente, no solo en Asia, sino también en Europa, e incluso en algunas regiones de África, donde previamente se creía que el ADN neandertal era prácticamente inexistente. Cada descubrimiento era como una pieza de un antiguo rompecabezas que empezaba a tomar forma. Sin embargo, no todo fue sencillo. Pedro enfrentó dificultades técnicas en el análisis de ADN antiguo, que es notoriamente difícil de preservar y estudiar. Además, hubo desafíos éticos y logísticos al trabajar con muestras de ADN de diversas poblaciones, lo que requería un manejo cuidadoso y respetuoso de las sensibilidades culturales y personales.